Estamos en el Devocional en Casa 2026, su historia, nuestra historia. Durante toda esta semana hemos estado con Giovanni Arango. Giovanni, ¿usted cómo está, hermano? Alexis, bien, gracias al Señor. Aquí vamos en este camino con este nuevo desafío tan bonito que ha sido este Devocional en Casa para la iglesia y para la vida de cada uno de nosotros. Mira, estábamos viendo que, recuerdo en el episodio introductorio que hablamos acerca de un personaje muy importante en los dos libros de Reyes, que es Elías, el famoso profeta Elías. El famoso profeta pirómano. Y aquí vemos un episodio que es muy conocido y vamos a leer sobre él y meditar en él el día de hoy. Así que invitamos a todos los que nos están viendo que pongamos el corazón en esta lectura y en la meditación de la palabra del Señor. ¿Te parece si leo? Hasta ¿Usted ha leído los 3 días anteriores, hermano? Hágale. Déjame leer este a mí, por favor. Entonces, Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Así es. Dice así. Vino pues a él la palabra del Señor diciendo, a Elías, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija, hasta que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, hombre de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Dame a tu hijo, le respondió Elías, y él lo tomó en su regazo, lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó en su propia cama, y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Amén. Uy, hermano, qué tremendo. Esta es otra historia y es como lo lindo de estas narrativas, ¿no? Que son narraciones. Miren que hemos visto una narración de la oración de Salomón, luego vemos la narración de este momento donde Dios advierte a Salomón, y hoy vemos que también es muy pastoral este tema. Es una narración pastoral, es una narración que nos muestra muchas emociones del hombre, pero también nos muestra esta capacidad que tiene Elías de responder al llamado de Dios. Antes de que esto suceda, recordemos que Elías le está diciendo a Acab, el rey del turno, le está diciendo que viene tiempo de sequía, y Dios le dice, vete al lago, al arroyo de Querit, y allá en el arroyo de Querit, Dios permite que lleguen cuervos, le provean, y llega un momento donde se seca el arroyo, y ya Dios le dice, váyase para donde está el viuda. Entonces, ahí podríamos ver un contexto como de cuidado de Dios al hombre que está sirviéndole, ¿no? Un cuidado de Dios. Y viene donde esta mujer con esta palabra
de que ella lo alimente primero a él, y observamos sus respuestas, ¿no? Observamos claramente ese verso 12 donde ella dice, pero ella responde, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Entonces, ella está hablando de su limitación tangible, física. Estamos hablando, mira que Dios está diciendo, no va a haber lluvia. Recordemos que el río donde estaba él se seca. Entonces, un tiempo si no hay agua, hay hambruna. Y precisamente está con la persona más débil en la escala social. Está con una viuda desprotegida, que está sola, que ya sabe que se va a morir de hambre. No tiene literalmente le dice, estoy comiéndome esto para que mi hijo nos comamos y muramos. Y muramos. Ese es el escenario en el que está entrando. De desesperanza total. Desesperanza, aflicción, podemos decir prueba, ¿cierto? Y ese es el momento que está viviendo esta mujer. Y es interesante como ante esta imagen, volvemos a pensar en las fotos, tan triste, tan fúnebre, Elías dice, no temas, veas como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Y ya eso es me hace pensar en tantas cosas y pienso como para que pensemos en confesión. Hermano, qué obediencia. No sé qué, no hemos hablado de qué quieres tú que veremos, pero pensaba en la obediencia y pensaba en la confianza que trae la correcta obediencia. Es decir, todo acto de obediencia es un acto de confianza, en el que digo, lo que se me está diciendo que haga es lo que yo voy a hacer. Y todo acto de desobediencia también es un acto de confianza, porque es en quién estás confiando. Más bien de desconfianza. Sí, eso es muy cierto. ¿Qué quisieras que meditáramos? Digamos que la imagen que quiero que tengamos juntos en este día es que podamos pensar cómo reacciona nuestro corazón en medio de la aflicción. Cuando esta mujer está en esta prueba, mira ella cómo reaccionó en ese versículo 12. No tengo pan. Yo me la imagino en un tono casi de renegar, es que ya me voy a morir. Tal vez se imagina uno un cuadro paisa, familiar, de una mujer algo alterada, porque hay una impotencia, la incapacidad. Está jurando ahí, jurando. Ya no tengo cómo resolverlo, ¿cierto? Entonces, yo veo como ese cuadro. Entonces, en términos de para usted y para mí, para la audiencia que nos acompaña, nosotros tenemos la profecía completa. A ella le dijeron, Dios le va a proveer eso, pero nosotros tenemos la profecía completa, y la profecía completa nos habla de un Cristo que viene, pero no solo nos salva, no solo nos redime, sino que también anhela nuestro bienestar, el bienestar de su pueblo. Él dice, si un hombre aún siendo malo, tiene buenas dádivas para su hijo, ¿cuánto más Dios, cierto? Entonces nosotros debemos tendríamos que responder en medio de la aflicción con una confianza mayor, porque nosotros conocemos la historia completa, no solo como ella. Entonces yo creo que nuestra exhortación en esta palabra de confianza es, miremos cómo reaccionó frente al dolor, cómo reaccionó frente a la prueba, porque a esto le podemos conectar, porque esto como que va de menos a más, ¿no? En el 12 hay temas de hambre, pero en el 18 el hijo se murió. Entonces ya por eso le dice, y ella dice, ¿qué tengo que ver contigo, hombre de Dios? Has venido para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Mira el momento que está. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante la muerte, ante la tristeza, ante la incapacidad, ante la frustración? ¿Cómo nosotros interpretamos a Dios en medio de esa realidad? Y eso me hace pensar en cómo se revela el Señor acá y cómo lo podemos adorar. Y pienso en que, mira que este fragmento nos deja ver muy bien que el Señor es el que decide todo. Mira que Elías le dice a él, no se le va a acabar cuando usted dice. Esto va a durar lo que el Señor quiera que dure. Es disruptivo, totalmente. Sí. Eso rompe. Ella dice, pues mira, lo que yo tengo en la vasija es pan, ahí no hay nada más.
Y él le dice, no, eso le va a durar hasta que Dios diga. Hasta que Dios diga. Eso es tremendo. Y cuando el hijo muere, también la respuesta de él es impresionante. Dame a tu hijo. Y lo tomó en el regazo y lo llevó y finalmente él clama al Señor y el hijo vive. Entonces también nos está mostrando como que hey, Dios es poderoso para proveer en medio de la escasez, pero también es poderoso para traer los muertos a la vida. O sea, es tan poderoso el que peor escenario que está viviendo la nación. Lo más... Crisis, hambruna. Una mujer desprotegida y el Señor ahí muestra que Él es el que decide, que no son las circunstancias. Que no son las circunstancias, que no es el rey Acab de turno. Hermano, qué maravilla. Dios. Déjame orar, déjame claro. orar. Esto me encanta, hermano, para orar. A este siervo tuyo que hace lo que tú le mandas, a esta mujer que también se queja, Señor, y nos hacemos la pregunta de, en medio de la queja, nosotros cómo reaccionamos. ¿Cómo es que está en medio de la dificultad, cómo está que nosotros desconfiamos de ti? Mira esta mujer que vivía en un momento muy complejo, tenía razones para contestar así, pero como decía Giovanni, nosotros ya conocemos la historia completa. ¿Cuál es la manera en la que nosotros vemos el futuro y la confianza en ti? Señor, cuando vienen problemas y dificultades, nosotros lo primero que hacemos es tratar de solucionarlos. Si es algo económico, pues entonces prestamos, nos endeudamos, vendemos cosas, nos movemos de aquí para allá en medio de una preocupación tremenda. O si es una situación de enfermedad, perdemos toda esperanza y no te vemos a ti detrás de la enfermedad y la dificultad, sino que vemos el mundo cerrarse frente a nuestros ojos. Pero Señor, aquí vemos tu poder. Así que nosotros te pedimos perdón, Señor, por las maneras tan poco piadosas, que estas maneras que no recuerdan quién has sido tú en el pasado y reaccionamos en medio de la dificultad. Perdónanos por la falta de confianza, Señor, en ti. Y también, Señor, adorarte porque vemos en este fragmento cómo tu gloria se levanta de nuevo. Señor, vemos que tú traspasas toda dificultad social, toda dificultad en el país, toda dificultad en las vidas particulares de quienes aquí protagonizan, porque tú estás contando tu historia. Este devocional, Señor, no se llama Tu historia, nuestra historia por un capricho, sino porque en tu palabra cuenta lo que y quién eres tú, y cuenta quiénes somos nosotros, y cuenta cómo te has revelado tú a nosotros, y qué quieres que nosotros sepamos, conozcamos y andemos en ti. Señor, y aquí vemos en esta historia, en este pequeño fragmento de tantos capítulos de estos dos libros, vemos este pequeño oasis, Señor, en medio de guerras y de malos reyes, de cómo tú te manifiestas sobrepasando toda dificultad social, económica, de todo tipo, Señor. Aquí manifestándote con un hombre que es un profeta itinerante y esta mujer, Señor, que no tiene literalmente dónde caerse muerta. Que su esperanza, Señor, se ha acabado por completo, que su hijo muere, tal vez la única esperanza que ella tenía en vida, un niño, un hombre que pudiera sostenerla, ahora también muere. Y tú, Señor, levantas un profeta de la nada, levantas un profeta en un escenario de desolación, Señor, para mostrar tu poder, porque la comida no se acaba cuando nosotros decimos, porque las oportunidades en la vida y el mal no nos viene cuando nosotros creemos. Todo viene de tu mano, Señor. Tú eres el dueño y soberano de todas las cosas y queremos adorarte como tal y recordar, Señor, que en la dificultad, la queja, Señor, no puede ser parte de nuestro corazón porque conocemos a un Dios en quien todo está seguro y quien Él es el sustentador de todas las cosas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado, Señor. Amén. Amén. Vamos a tener una pequeña pausa y ya continuamos con este devocional en casa. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos
continuamos en este devocional en casa, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, estamos leyendo esta famosa historia de Elías y la viuda de Sarepta. Leyendo esta historia de hambruna, de dificultad, de un profeta necesitado, una mujer desvalida, y cómo Dios para los dos provee. Precioso. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos pedir? ¿Cómo entramos a súplica? Yo pienso que en primera instancia este llamado que nos hace es que nosotros podamos clamar para que nuestra fe no falte en medio de los desafíos de la vida. Que nuestra fe, es decir, que puede que la nevera está vacía, pero mi fe no. Me hago entender que nosotros podamos seguir confiando, como hablabas ahora, confiando en el Señor que tenemos. Y creo que para eso es importante conectarlo con el acciones de gracias. Y es que la fe viene por el oír, cita Romanos, por el oír la palabra de Dios. Y en esto de las acciones de gracias es que leamos la Biblia como lo que es, palabra de Dios. Aquí cuando están en medio del desafío, el profeta le dice en el versículo 14, porque así dice el Señor, y luego le dice que no se va a acabar la harina y todo esto, pero después de que él termina de hablar, dice, entonces ella fue e hizo conforme la palabra de Elías, y ella y él y la casa de ella comieron por muchos días. Entonces observamos que hay una acción de ella que contrasta con la primera reacción cuando le piden la comida. Y lo que hace ese clima o ese punto de cambio es el hecho de que ella dice, Dios dijo. Entonces, si nosotros leemos la palabra como, hey, Dios está hablándonos de esta manera, entonces al leerla como lo que es palabra de Dios, eso va a ayudar a que nuestra súplica, nuestra fe permanezca. Joa, no queremos obviar que las dificultades y sobre todo las económicas y financieras son tan dolorosas y tan atemorizantes. Es decir, creemos que la enfermedad y la economía son las dos pruebas más duras que una persona vive, porque eventualmente pues, la enfermedad puede convertirse en muerte, que es un dolor muy tremendo y una prueba grande. Entonces, obviamente no queremos subestimar esto, pero aquí estamos viendo un texto que nos inspira y nos invita profundamente a decir, aún en las peores circunstancias, Dios levanta cosas de donde no las hay. Amén. Muertos que se levantan. Muertos que vuelven a la vida. Sí. Y aún podemos también como pensar en situaciones de aflicción de una manera más general. Pensar, por ejemplo, cuando hoy en tiempo se nota mucho, aún en nuestras congregaciones que tenemos jóvenes adultos, pasados los 30 y bueno, me dejó el tren. No, Dios. No tengo trabajo. No tengo trabajo. No tengo pareja. Veo muy lejos un proyecto de familia. Veo muy lejos o no me siento como competente para construir un proyecto de familia y los días pasan. Entonces es también ayudarnos a pensar que en medio de todo eso Dios sigue siendo Dios. Me asombra cómo el Señor junta a dos personas que no tienen nada. Sí, pues mira, él viene de estar en un arroyo bebiendo y comiendo de una manera sobrenatural, porque es el agua del arroyo y lo que Dios provee a través de cuervos. Entonces, y esta mujer que no tiene absolutamente nada, que pierde a su hijo, y como oraba ahorita, el hijo era tal vez su última esperanza. Sí, claro, porque para las mujeres viudas, el hijo, esa es la solución. Un hijo varón era su... Y mira, y se muere, y Dios ahí está levantando la fe de esta mujer, y el Señor, la obediencia que hemos visto en este libro, que el Señor le pide a Salomón, le dice guárdalo, y cree en mi palabra. Aquí esta mujer está diciendo, bueno, lo que el profeta diga, es mira lo que el Señor dice. Y como termina la porción, ¿no? Dice ella, ahora conozco que tú eres hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Después de los procesos que vivió. Confianza en el Señor, confianza en el Señor. Bueno, oremos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por poder suplicar. Y queremos suplicarte porque en medio de la prueba, Señor, nuestra fe no falte. Queremos reconocer que somos frágiles, que así como Pablo observamos en los evangelios que caminó en medio de la tempestad, pero las situaciones hicieron que él se hundiera. Así nosotros, Señor, en medio de los desafíos podemos sucumbir. Por eso clamamos, rogamos a ti por tu ayuda. Ayúdanos, Señor.
Sosténnos en medio de la prueba. Ayúdanos a vivir las pruebas para tu gloria, Señor. Ayúdanos a vivir las pruebas con esta tranquilidad, con el gozo, con el fruto del Espíritu que proviene de estar confiados en que el Dios que tenemos es mayor que cualquier prueba. Puede proveer en medio de los desafíos, de la escasez, y aún en la muerte puede proveer vida, Señor. Y queremos orar para que nos ayudes en acciones de gracias, a caminar hacia el frente, leyendo la Biblia como lo que es, palabra de Dios. Nosotros no necesitamos un profeta que nos diga lo que la Biblia dice. Ayúdanos a ir a la Biblia y leerla como lo que es, porque es verdad, Señor. Y es una verdad que nos hace libres, como cita Juan 8:32. Ayúdanos, Dios, a ver tu palabra con ánimo, con gozo, con esperanza y con descanso, porque en ella habla el Dios que nos ha dado la vida, el Dios que camina con nosotros, el Dios que provee en cualquier situación y el Dios que nunca nos dejará avergonzados. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Señor, ese es el Dios en el que confiamos. Amén. Y el Dios que creemos. En el Dios que creemos, así es. Así que animamos a las personas que nos ven a que compartan este devocional. Nosotros no sabemos desde acá en este estudio de grabación qué dificultades, qué situaciones complejas están pasando quienes nos están viendo, pero por la palabra del Señor, no por nuestra palabra, no porque nosotros lo digamos, sino porque la palabra del Señor lo dice. El Señor es un Dios que sostiene, Amén. Es un Dios que provee, es un Dios que donde uno no ve que hay nada, y se los digo como testimonio, yo he comprobado cómo el Señor de no tener absolutamente nada, te provee para luego tener. Es el Señor el que lo hace. Entonces te animamos a que confíes en la palabra del Señor, que el Señor está haciendo cosas grandes y se manifestará por su poder y su palabra y para su gloria. Que el Señor te bendiga y nos vemos en otro devocional en casa.